Hola mi gente, y llegó el momento de mostrarte una comparativa súper interesante. Galaxy Note 20 Ultra versus Poco X3 NFC. Y ustedes van a decir, pues el presidente T se volvió loco. ¿Cómo está comparando el Poco X3 con el Galaxy Note 20 Ultra? Bueno, lo que yo quiero mostrar en esta comparativa es la diferencia a nivel de prestaciones entre uno y otro, porque estamos delante de un dispositivo que cuesta más de $1000 versus un dispositivo que cuesta 200 y piquito de dólares. Entonces, ¿qué tan grande es la diferencia a nivel de prestaciones y a nivel de tecnología en este Galaxy Note 20 Ultra, que tengo que pagar una diferencia de 800 o 900 dólares en caso que tú vayas a la tienda y lo compres? Porque obviamente si te pillas el Note 20 Ultra en la calle, quizá lo puedas conseguir más barato, pero si vas a la tienda tienes que pagar más de $1000. Voy a empezar la comparativa mostrándote prueba de audio, pantalla, y luego vengo con prueba de velocidad. Voy a encenderlo al mismo tiempo, voy a abrir algunas aplicaciones, voy a jugar, y mientras voy presentándote esas pruebas, pues ahí voy hablándote de mi experiencia, y luego voy a subir aquí para darte ya mi veredicto final y decirte cuál es mi favorito en esta comparativa. Así que vamos allá. Hubo acá para hacer un paréntesis, y es que este Poco X3, recientemente yo hice una prueba de agua, lo sumergí al agua y mira, el teléfono está bien, a pesar de que es un gama media que no cuenta con certificación a prueba de agua. Pero es bueno que ustedes sepan de que si por accidente este teléfono se cae al agua, puede hacer que se salve. No recomiendo a nadie que lo intenten en casa, pero me parece a mí súper interesante que ustedes sepan que un teléfono de 200 dólares, fíjate cómo aguantó esa prueba de agua. Ahí estoy pasándote la imagen y fíjate donde el teléfono está bueno. Gana el Note 20 Ultra porque viene con certificación IP68. También le hice una dura prueba de agua, la pasó de manera satisfactoria, pero yo creo que es bueno que ustedes sepan que este Poco gama media también aguantó esa prueba de agua. El Note 20 es una pantalla de 6.9 pulgadas, resolución en 2K, 1440 x 3088, viene con HDR, también cuenta con protección Corning Gorilla Glass Victus. También la pantalla de este Poco X3 es una pantalla Full HD que en lo personal debo decirte que se ve muy bien. Mira cómo resaltan los colores y se ve preciosa la pantalla de este Poco X3, y es una pantalla Full HD con resolución de 1080 por 2400 píxeles, una pantalla IPS LCD, cuenta con HDR y viene con protección Corning Gorilla Glass nivel 5. Estamos delante de una diferencia en tamaño que es casi igual, 6.9 pulgadas para el Note 20 y 6.67 pulgadas para este Poco. También en cuanto a el brillo, miren, ahí el brillo está a tope en ambos casos. No sé, chicos, díganme ustedes aquí en los comentarios, para ustedes, cuál de las dos pantallas se ve mejor. Bueno, voy con la prueba de audio, en este caso contenido multimedia. Estamos delante de sonido estéreo, suena la bocina de aquí y la bocina de aquí en ambos casos. Increíble que este Poco es un gama media e incorporado un sonido estéreo. Tengo el mismo video en ambos casos, vamos ya. Note 20, audio a tope. Vamos con el otro. Bueno, está casi igual, ¿eh? No, vamos a ver. Vamos a adelantar un poquito. Déjame adelantar un poquito el video, ponerlo más adelante. Ahí. Listo, vamos con otra prueba. A ver. Note 20. Tecnología, señores. Poco. Ah, y sigue sonando como si nada.
Bueno, en cuanto a la calidad de audio, gana el Note 20, pero se agradece que este Poco, un gama media y viene con un sonido aceptable. Me gusta la calidad de sonido. Voy a empezar mostrándote cuál sube más rápido. Mira, están apagados. Los dos están totalmente apagados. Y a la cuenta de 3, 1, 2. A ver. Empezó el Note. Y empezó el Poco. Ay, ay, ay. Estamos delante de dos grandes procesadores. Snapdragon 865 Plus para este Note 20. Y Snapdragon 732G para este Poco. A ver cuál sube primero. 1, 2. Bueno, y acaban casi al mismo tiempo. Casi. A ver. Bueno, díganme ustedes, chicos. Sean ustedes el jurado porque están casi al mismo nivel subiendo el sistema. Siento que el Note 20 se fue un pelincito más rápido, pero hay una diferencia significativa a nivel de RAM. Estamos delante de que este Note 20 viene con 12 GB de RAM y este Poco solamente cuenta con 6 GB de RAM. Y también estamos delante de que tenemos el último procesador Snapdragon para el Note 20. Sin embargo, este Poco, un gama media, mira con la gran velocidad y se está literalmente pegando a este Galaxy Note 20. Pero en este mismo orden voy a abrir un par de aplicaciones para ver también cuál es más rápido abriendo aplicaciones. Cierro esto. Voy a abrir Play Store. A ver. Bueno, y abriendo Play Store, me parece a mí que el Poco fue más rápido. Cierro Play Store. Cierro también aquí. Voy a abrir ahora otra aplicación más. Google Chrome. 1, 2. Y ¡pum! Abrió Google Chrome. Abrió primero en el Poco. ¡Ey! Cuidado. Cuidado, chicos. Cuidado. Bien, voy a aumentar la apuesta y voy a abrir un juego. A ver, 1, 2. Aquí es que se sabe cuál es el rey. Y es lógico que el Note 20 se vaya delante. Pero yo lo que quiero es esto. Que ustedes vean la diferencia entre uno y otro. Bueno, sí, miren, ya el Note 20 está cargando credenciales. Pero la diferencia es mínima. La diferencia es mínima. Mira. Sí, bueno. A nivel de videojuegos, estos juegos van a volver a uno loco con tanta vaina que le meten. Ay, mi madre. Vamos allá. Sí. No hay ninguna queja. A ver, vamos allá. Uy, me están tirando. Me están tirando. Vamos a ver si puedo chocar este. Uy, no. Ale, no te pares. Vamos. Bueno, esta fue la prueba en el Note 20. Ahora voy para este Poco. Y el Poco, fíjate cómo va en Fortnite. Lógicamente, los gráficos no son iguales porque esto tiene una GPU Adreno 618 y el Note 20 Adreno 650. Sé que está optimizado, lógicamente, Fortnite está optimizado para tú poder jugarlo en este Poco X3, pero debo decirte de que hay que tomar muchos puntos en consideración y es la gran diferencia en precio que hay entre uno y otro. Y mira que tú puedes literalmente lo mismo que tú haces con este Note 20 es lo mismo que tú puedes hacer con este Poco, a diferencia de algunas tecnologías. Déjame hablarte de la autonomía de batería, tema importante porque estamos delante de que este Poco viene con una autonomía de batería súper brutal, que a mí en lo personal me encantó. Es una batería con 5160 miliamperios con certificación de carga rápida con una potencia de 33 watts y está certificado por Xiaomi que se carga del 0 al 62% en tan solo 30 minutos. Sin embargo, este Note 20 Ultra viene con una batería de 4500 miliamperios. También cuenta con certificación de carga rápida con una potencia de 25
Wow, me encanta la batería del Note 20 Ultra porque tiene algo que me gusta y es que cuenta con carga inalámbrica y cuenta con carga de batería inversa. Por ejemplo, tú puedes mandar carga a otro dispositivo con tan solo colocarlo en la parte de atrás del Note 20. Lógicamente, algo que tú no puedes hacer con este Poco X3. Pero basado en mi experiencia, en un uso normal, las dos me brindan casi el día completo me dura el Note 20. Me atrevo a decir que a nivel de autonomía de batería, y esto te lo voy a decir basado en mi experiencia y esta versión que yo tengo que viene con Snapdragon 865, yo siento que la batería se me descarga más rápido que la que la del Poco X3. Siento que esta batería me da mejor autonomía. No sé qué pasa con Samsung y el tema de las baterías, porque ya yo he tenido otras experiencias con algunos terminales y no sé, esta 4500 miliamperios debería de darme un rendimiento para todo el día. Sin embargo, a nivel de experiencia y esta unidad que estoy mostrando en esta comparativa, solo tengo casi un día. Es que si le meto caña, si me pongo a jugar y hacer muchas funciones, pues tengo que cargarlo 2 veces en un día. Algo que no me pasa con este Poco. Con el Poco X3, un uso normal, jugando un poquito, navegando en las redes sociales, pues me dura un día completo. Eso es teniendo carga de batería al 100. En ambos casos que la batería esté cargada al 100. Pero hay que destacar un punto importante y es que el Note 20 viene con carga inalámbrica, viene con otras tecnologías. Pero mi pregunta es, ¿pagarías tú una diferencia de casi $900 por un Note 20 Ultra? ¿Pagarías tú todo este dinero por tener carga inalámbrica, por tener certificación a prueba de agua? ¿Darías tú todo este dinero? Así que escríbeme aquí en los comentarios si tú eres uno de esos usuarios que lo pagarías. Y visto esto, ya quiero darte mi veredicto final. Si tú me preguntas, Alex, entonces, ¿quién gana en esta comparativa? Debo decirte que en esta comparativa no hay ganadores. Voy a darle parejos. ¿Por qué voy a darle parejos? Porque este Note 20 Ultra es un dispositivo premium. Está desarrollado para un público muy clasificado, un público específico que puede permitirse pagar $1000. Sin embargo, el Poco también es un dispositivo desarrollado para un público que le gusta la gama media y para un público que no se arriesga a estar gastando tanto dinero por un teléfono. Yo por esto voy a darle parejos, porque este está bueno. Si tú andas con un presupuesto de $200, pues si te compras este Poco te va a ir súper bien, porque es un teléfono lindo, teléfono con buenas cámaras, rápido, puede jugar y a mí en lo personal me agrada muchísimo. Fíjate que hasta hice una prueba de agua y la pasó, o sea, pasó la prueba de agua. Sin embargo, el Note 20 también, si tú eres un ejecutivo que necesitas usar el S Pen, necesitas usar el lápiz electrónico, necesitas firmas electrónicas, quieres un teléfono que venga con estas capacidades de prueba de agua, también el Note 20 está bien. Por eso yo, en definitiva, en esta comparativa los doy parejos por lo que acabo de mencionarte. Pero a nivel de prestaciones y rendimiento, pues lógicamente que va a ganar el Galaxy Note 20 Ultra. Pero ahora yo quiero preguntarte a ti. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Tú eres un usuario que pagarías esta cantidad de dinero por un Note 20 Ultra? ¿Pagarías más de $1000 por tener estas cámaras, por tener prueba de agua, por tener carga inalámbrica? ¿Pagarías tú esa diferencia de dinero por un Note 20? ¿O, vista esta comparativa, tú eres un usuario que prefiere gastar 200, te ahorras 900, gastas 200, tienes casi lo mismo, tienes buenas llamadas, llamas bien, tienes juego, tienes cámara, tienes autonomía de batería? Así que quiero que tú me escribas aquí en los comentarios, para ti, ¿cuál de los dos es tu favorito? No te olvides de compartir este video en tus redes sociales para que llegue a más personas y así
este humilde proyecto, el Presente Tech, siga llegando a más usuarios y yo poder seguir haciendo videos como este. Si eres nuevo, ve aquí abajo y dale a suscribirse para que pases a formar parte de esta gran familia. Muchas gracias y te veo en la próxima comparativa.